Siguiendo con el tema de algunos aspectos generales del comportamiento de los materiales, hablábamos de las cargas y cómo podemos englobarlas, ¿verdad? Cómo podemos clasificarlas. Ahora bien, ¿qué sucede? Cuando un material es cargado, poco o mucho sufrirá cierto nivel de deformación. Los materiales, una vez es aplicada una carga, se deforman. El entender ese efecto de deformación de los materiales en relación a la carga aplicada dice mucho sobre el comportamiento mecánico del mismo. Incluso se utiliza, y lo vamos a ver más adelante, el gráfico justamente esfuerzo, deformación, que el esfuerzo tiene que ver con las cargas que se le aplican, y la deformación, esa deformación que sufre un material al ser cargado, pues nos deja entender bastante cosas importantes sobre el comportamiento mecánico de un material. Como les decíamos hace un momento, los materiales se deforman como respuesta a las cargas que actúan sobre esto. Siempre habrá cierto nivel de deformación, unas veces muy mínimo, imperceptible, otras veces considerable. Con esta relación, esa carga que genera una deformación, pues podemos obtener, digamos, dos parámetros importantes que al correlacionarlos en un gráfico nos dan a su vez mucha información sobre el comportamiento mecánico. Estos son el esfuerzo, quizás ya ustedes en algún curso por ahí anterior, estática o algo lo han visto, o mecánica de materiales, que no es más que la relación entre la fuerza por unidad de área aplicada, la fuerza normal por unidad de área normal aplicada sobre un cuerpo, ¿verdad? Y la deformación unitaria, que es la relación entre el alargamiento o acortamiento que produce esta carga que es aplicada sobre el material y la longitud original que tenía ese material. Es decir, que es la variación, es el delta de formación contra la longitud original que tenía el material. Gráficamente, podemos decir que el esfuerzo axial no es más que una carga que se aplica, que puede ser de tensión o de compresión, dividida entre el área normal al plano de esta carga. ¿Ok? Y eso sería el esfuerzo. Por su lado, la deformación unitaria vendría siendo la variación que existe en un material cuando es sometido a carga. ¿Ok? Fíjense, este material se somete a una carga, tiene una deformación posiblemente exagerada aquí para fines didácticos, y esa deformación entre la longitud original sería la deformación unitaria. Como les comentaba, la relación esfuerzo-deformación nos da mucha información importante sobre el comportamiento de los materiales. El gráfico esfuerzo-deformación para los diferentes materiales varía en función digamos, por un lado, la carga aplicada, por el otro, el comportamiento propio y características propias del material. Por ejemplo, yo puedo tener un material que a lo largo que voy aplicando un esfuerzo, su comportamiento durante todo el tiempo es lineal desde el punto de vista de la deformación. Otros tienen cierto comportamiento lineal y luego comienzan digamos, a aplanarse un poquito. El gráfico esfuerzo de formación, antes de seguir, se grafica hasta el punto de ruptura del material. ¿Okay? Este punto aquí es el punto de ruptura o de falla del material, donde el material se quiebra y ya no me funciona resistiendo carga. ¿Okay? Hay diferentes comportamientos, por ejemplo, este es propio para materiales cristalinos, vidrios y demás. Este, por ejemplo, es propio de materiales gomosos, neumáticos. Esta curva es bastante similar a la del esfuerzo de formación para el hormigón, o esta quizás. Esta se parece un tanto al gráfico esfuerzo de formación de materiales metálicos. Y así hay diferentes formas que podrá tomar esta curva. Y dentro de esta curva vamos a ir viendo que
puedo obtener información sobre el comportamiento mecánico de los diferentes materiales. Otra cosa es que esta curva, perdón, para un mismo material, ¿verdad? Para un material que mantenga las mismas condiciones que otro, las mismas características que otro para el que yo lo probé, se supone que es constante, ¿verdad? Que digamos, esto se mantiene de un material, o no de un material a otro, de un mismo material a otro mismo material. Es decir, que si yo ya sé que un acero de tal tipo tiene tal comportamiento, todos los aceros de ese tipo que yo utilice van a tener el mismo comportamiento, ¿verdad? Esto obviamente se estandariza en los procesos de producción y se normatiza por medio de ensayos. Una de las cosas que podemos determinar por medio del gráfico esfuerzo de formación y por medio de ensayos es lo que se conoce como comportamiento elástico. ¿A qué se refiere el comportamiento elástico? Como decíamos y presentamos en estas curvas, cuando un material es sometido a esfuerzo, ocurre una deformación, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Esta deformación puede ser permanente o no. Es decir, esta deformación es posible que si yo descargo el material, recuérdense que es una deformación debida a la carga del material, si yo descargo el material, es posible que esta deformación se recupere o se elimine y el material vuelva a su estado original. Sin embargo, hay condiciones de carga, hay materiales que una vez son cargados, pues esta deformación se mantiene permanente. El comportamiento elástico se refiere al comportamiento de un material o parte del comportamiento de un material en el que el efecto de deformación producido por una carga es retornable. Digamos que esa deformación desaparece una vez se elimina la carga. Cuando esto pasa, decimos que el material, por lo menos hasta ese momento, tiene un comportamiento elástico, ¿ok? El comportamiento elástico se refiere a la capacidad de un material para volver a su forma original cuando se elimina una carga a la que está siendo sometido. Los diferentes materiales presentan constantes de proporcionalidad diferentes entre el esfuerzo y la deformación. Como les decía, la relación esfuerzo-deformación se supone igual para un mismo material y constante para un mismo material con las mismas características, pero es diferente de un material a otro. Vamos a dejar este video hasta aquí y seguimos en el siguiente.